Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera, donde nadie creía que hubiera gusano. Buenos días, amigos. Estoy nuevamente en Nicole Salle, la hija de Gustavo Salle, quien está haciendo la suplencia. Para los que aún no saben, está de viaje y vamos a continuar por un programa más. Hoy vamos a tocar el tema de la crisis del agua y estamos con Nicolás Porta, estudioso de la temática, activista en contra de la Tirí. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día, Nicole. Buen día a toda la gente que nos está escuchando. Es un gusto estar acá. Te agradezco mucho la invitación. Muy bien. Bueno, contame, Nicolás. Hoy en día, en el que 1 de cada 6 personas no tiene acceso al agua potable y más de la mitad de la población en vías de desarrollo está expuesta a aguas contaminadas, ¿cuál crees que sea la causa? Principalmente la desigualdad y el modelo económico que impera en este planeta, el cual hace una asignación del valor de los recursos en función de la economía y no de la vida. Este es como quien dice el tema de fondo, que lo vamos a ver a lo largo de un poco del recorrido que hagamos sobre el tema del agua, cómo cuando uno piensa la realidad terminamos asignándole valor en función de las noticias o de la educación que tenemos, la cual siempre termina ponderando si las cosas son importantes o no en función de la importancia que tienen para el modelo actual. El modelo actual es un modelo basado en el petróleo y, como comentábamos hace un rato, por algo los países árabes se han enriquecido notablemente a consecuencia de ello. Ahora, sabemos también que eso no es más que una coyuntura en la cual el sistema se aprovechó de ese recurso abundante y barato en un principio para desarrollarse. Cuando el recurso empieza a escasear, como ocurre en la década de los 70, el petróleo se encarece y los países árabes tienen un gran boom económico, que es lo que vemos hoy reflejado en Dubái, en Abu Dhabi, en esos paraísos financieros que no son más que acumulación de reservas por la venta de un bien preciado para la humanidad, pero también sobrevaluado por un sesgo del sistema que se aprovecha de lo barato y disponible en vez de proyectar a largo plazo basado en un ideal humano, por decirlo de alguna manera. Lo que está faltando y lo que refleja las cifras que vos decís es una conciencia solidaria a nivel global, es el dejar de utilizar a los países, a los recursos naturales y a las personas como meros recursos en función de intereses centrales, y que hubiera una red de producción, cada cual de acuerdo a sus posibilidades y también a sus necesidades de desarrollo humano. Aparte de lo que el propio sistema se encarga de generar, por decirlo de alguna manera, tenemos cuestiones estructurales de los países. Hay países que están mal planificados, por decirlo de alguna manera. Nos está pasando con China, que concentra casi la mitad de su población en el norte, y el norte de China se está quedando seco, porque no es donde fluyen los ríos más importantes. Los que quedan están contaminados y a su vez los acuíferos cada vez se están sobrecargando más. En fin, hay una conjunción de factores que ahora la vamos a comenzar a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, porque está el factor climático, que en este momento está pegando muy fuerte, pero por encima de todo tiene que quedar claro que agua hay y agua sobra para la humanidad. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de interés, me parece,
y creo que los hechos lo demuestran, en que esa agua llegue a todos de una manera democrática, por decirlo de alguna manera. De alguna forma, el sistema, cuando se basa en los intereses económicos, lo importante es generar la escasez, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablaste de ciudades o de países que están mal planificados. ¿Qué pasa con los ciclos de agua y la renovación de esa agua dulce cuando hay grandes urbes, por ejemplo? ¿Cómo funciona, cómo estamos alterando nosotros ese ecosistema? Bueno, aquí habría que empezar a hacer un repaso de cómo está hoy en día el panorama a nivel global, ¿no? Cuando miramos el mundo desde Uruguay, tenemos una perspectiva, yo creo que un poco lejana, de cuáles son las tendencias y los sucesos que se están desarrollando. Acá no llega todo tarde, y no es por nada, pero cuando uno va al exterior, a los que se llaman los países centrales, nota otro cambio en la dimensión de la realidad, como que uno está más cerca, como que las decisiones ocurren en lugares cercanos, y se está más actualizado de lo que está pasando, los temas que uno lee en el diario mismo. Acá llega todo después de que se cocinó. En ese sentido, desde hace 15 años se dejó de hablar de algo que se venía hablando muy fuertemente a finales de los 90, que era que este siglo iba a ser el siglo de los conflictos por el agua, ¿no? Y que indudablemente vamos a llegar a una especie de cambio de paradigma a nivel económico, diría yo, y que ese cambio de paradigma, por supuesto, va a traer aparejado un cambio a nivel social y una redistribución de los recursos muy grande. Esa redistribución de los recursos muy grande se está viendo ya cómo se empiezan a alinear ciertas estrategias de parte de Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Departamento de Estado americano, la Comunidad Europea, la OTAN, la propia China, Brasil jugando sus cartas, Rusia, en fin, nadie se queda quieto, y por supuesto las corporaciones multinacionales, que hoy en día son las que ejecutan mucho más que los propios países todo este tipo de acciones, para prepararse, para prever el día de mañana. El día de mañana es fácil vislumbrarlo cuando perdemos ese aislamiento que tenemos acá en Uruguay y salimos a mirar qué está pasando en América Latina y en el resto del mundo. Desde California hacia abajo hay una crisis hídrica tremenda, lo cual hace que ya haya racionamiento de aguas en el nordeste de Brasil. Hubo amenaza de racionamiento de agua en San Pablo. Yo quisiera saber qué pasa con las 25 millones de personas que están en San Pablo, si se establece un racionamiento real, cuando además San Pablo es una ciudad industrial por excelencia y es el motor económico de Brasil. En Centroamérica y el Caribe, que son poblaciones muy vulnerables porque dependen mucho de la agricultura, tuve la suerte de estar hace poco en Nicaragua y la temporada de lluvia se corrió un mes. O sea, tienen un mes menos de producción y a su vez la tierra tiene un mes menos de agua, con lo cual eso va acumulando, por decirlo de alguna manera, una pérdida en la capacidad del suelo de la absorción del agua. Es como una esponja, si uno no la usa mucho se termina secando, ¿no? Aparte de todo el tema agrícola, ¿no? Si bien la falta de agua provoca una pérdida en el potencial agrícola de los suelos, el mal uso de los suelos provoca una pérdida en el potencial de recarga hídrica, claro, en el sistema. Vos me hablabas del ciclo del agua. El ciclo del agua depende básicamente de las lluvias. Las lluvias se han modificado en los regímenes. Es un tema, diría, escabroso hasta de cierta manera, porque ahí podrían entrar aspectos un poco complejos de analizar desde nuestra realidad, como pueden ser temas de geoingeniería o de modificación climática intencional. Pero dejando de lado eso, los malos desarrollos agrícolas, la deforestación, la pérdida de
de monte indígena, cosa que estamos viendo acá claramente, el secado de los bañados. O sea, hay un montón de acciones, como también el uso de agua para riego de manera indiscriminada, han hecho que la tierra pierda su porosidad natural, su capa vegetal autóctona, y con ello rompemos algo que la naturaleza perfectamente había diseñado durante siglos para que fuera parte de un complejo sistema de recarga de agua que siempre funcionó y siempre nos dio agua en excelente calidad. A la medida que vemos cada una de las modificaciones que hemos hecho a nivel del suelo, nos damos cuenta de que nos falta mucho por aprender, ¿no? El sistema actual tiende al monocultivo de manera intensiva y con un montón de químicos artificiales, en vez de buscar la manera de acompañar lo que la naturaleza ya había diseñado. A la larga sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, ¿cómo ves a nuestro país en términos de recursos hídricos? Nuestro país es un país privilegiado, pero que no escapa a ese fenómeno de seguir una línea mal planteada a nivel internacional. Aquí, históricamente, hemos tenido demasiada agua y quizás sea uno de los problemas que a futuro nos van a pasar factura. La cultura del Uruguay respecto del agua nos enseñó que se toma agua de la canilla, que se puede lavar el auto con la manguera, que se limpia la vereda y se deja la vereda abierta mientras se pasa la escoba. Nos enseñó que el agua nos da energía eléctrica prácticamente sin límite con las represas. Nos enseñó que se puede sacar el agua de un bañado para cultivar arroz y no pasa nada. O mejor dicho, esos extremos nos están mostrando cada vez más lo equivocados que estamos. Cuando vos analizás cuáles son los rubros más importantes de exportación del país, que en este momento son la carne, la soja, el arroz, la pasta de celulosa, son todos rubros que necesitan muchísima agua. Todo lo que es lácteos y derivados, o sea, todo lo que es cría de animales, agricultura y después los nuevos cultivos industriales que vendrían a ser la soja y la forestación, son altamente dependientes del recurso hídrico y altamente degradadores. En el caso de la soja y de la forestación, que vendría a ser la nueva moda, la forestación es como que prácticamente hubieran puesto un caño con agua desde acá hasta Europa y hubieran planteado los árboles allá. El gran ahorro que tienen es en el tiempo que demoran los árboles en crecer, que acá es mucho más rápido por el abundante recurso. Y a su vez, a lo que se dedica la planta que se lleva la celulosa es a sacar esa agua. O sea que nos dejan el agua contaminada, pero a su vez el árbol se la tomó de la tierra cuando estaba limpia. En el Uruguay, si bien los ríos siguen fluyendo, porque son ríos grandes y somos pocos y no les sacamos tanta agua como en otros lados, ni los contaminamos tanto nosotros mismos, ya sabemos que en todo el litoral hay un gravísimo problema con los pozos que están a nivel superficial por la seca que está provocando la forestación. La solución es cavar más profundo, pero no hay una política de microcréditos para la gente que todavía depende de un establecimiento rural familiar para que puedan acceder a seguir teniendo agua potable. Es más, mucha gente está migrando de sus actividades tradicionales, con lo cual hay una pérdida cultural también, y con lo cual este conocimiento que es necesario que se vuelque hacia la población urbana, que vivimos en una burbuja, que pensamos que ir al supermercado y comprar el agua es la manera de tener agua, cuando en realidad el agua sale de la tierra, no se fabrica el agua, lo único que se hace es envasa. Si uno pudiera tener un pozo limpio, con hacer el pozo y disponer de una fuente de agua potable, podría abastecer un poblado sin necesidad que hubiera un almacén que vendiera agua mineral, y quizás hasta mejor agua mineral. Esa cultura que pierde la gente que deja el campo por no tener agua es la que no nos va a llegar de esa manera. Lo que cada vez nos va a llegar, como vos dijiste al principio del programa, que son los puntos claves también, es la escasez. Llegado el momento, vamos a ver, como ya pasó, que el agua mineral va a empezar a subir porque hay aguas embotelladas de 1000 calidades, y cuanto más buenas, ya se van a ir transformando en un producto
por decirlo de una manera, commodity a nivel internacional para venderlo. Y como nos pasó con la carne, yo sé que vos no comes carne, pero yo que como carne me pasa, cada vez es más cara la carne buena, como cada vez es más cara una fruta o una verdura buena. ¿Por qué? Porque cada vez es más escasa. Lamentablemente con el agua para beber ya nos está pasando, y cuando uno va a otros países se da cuenta a los extremos que puede llegar, botellas de agua de $6, $7, Exacto. aguas de lujo, o lo contrario, ir a un supermercado y que toda el agua esté fluorada y sea de pésima calidad, como me ha pasado en varios lados, que no conseguís agua sana, por decirlo de alguna manera. Hacia eso también, hay que decirlo, que no tenemos conciencia nosotros, porque nadie salió a protestar cuando la Salud fue vendida a los franceses, ni cuando Nativa fue vendida a los chilenos. La gente lo sigue comprando y en ningún momento se hizo nada para establecer en un gobierno como o mejor dicho, en una política de gobierno como la que tenemos, que debería ser de corte de recuperar de cierta manera algo de soberanía, de establecer alguna manera de destacar a nuestro país por el valor del agua que tiene, ¿no? A mí me hubiera gustado que Mujica, tanto ruido que hizo a nivel internacional, hubiera dedicado un poquitito de su tiempo a decir, miren, a mí me gusta el agua de mi país, Uruguay tiene una excelente agua mineral, Uruguay tiene un excelente vino, Uruguay tiene excelentes alimentos, y sin embargo no lo escuché decir nada de eso, sino todo lo contrario, dar, como quien dice, la idea de que necesitamos dinero de afuera para venir a explotar nuestras riquezas que nosotros no sabemos desarrollar, y que con eso las migas que caigan de la mesa son los que nos va a alimentar. Sí. Bueno, y con respecto a lo que tú decías de que nadie salió a protestar cuando se vendió el agua a los franceses, sabemos que hoy por hoy la gran mayoría de los recursos hídricos están en manos de 2 multinacionales francesas que tienen sucursales en más de 140 países. Entonces, esto que sale a flote hoy en día no es casualidad y se viene gestando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora bien, tú estabas planteando de repente algunas soluciones en cuanto a profundizar los pozos, y seguramente se plantean muchísimas soluciones a nivel de estas corporaciones que tendrían que ver con la desalinización del agua, ¿verdad? Que es muy cara, pero como estas corporaciones lo que en sí quieren generar rédito y necesitan escasez, quizás presten soluciones redituables, pero lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar de alguna forma es, ¿no es mejor tratar de restablecer el equilibrio más que seguir abasteciéndonos o encontrando nuevos recursos a nivel mundial? Bueno, está claro que eso sería el ideal. Lo que pasa que yo creo que el tema de fondo acá es que somos una cascarita de nuez en el océano. Entonces, en la medida que se empiecen a desarrollar los sucesos que ya venimos viendo, que se están gestando en los países centrales por un lado y en los países más poblados por el otro, aquí nos van a llegar los ecos, y cuando querramos acordarse nos va a empezar a mover el suelo. En China y la India, por poner ejemplos claros, son los 2 países más poblados, que entre los dos tienen más de 1/3 de la población mundial. Una cantidad de gente de la cual nosotros nos costaría muchísimo hacernos a la idea, ¿no? Entre los 2 países son casi 1000 veces la población del Uruguay. Y tienen muchísima menos agua, y usan muchísima más agua que nosotros, porque China en el caso concreto es un país industrial, y cuando vos sos un país industrial no importa tanto el consumo que vos hagas diariamente para ducharte o lavarte los dientes, sino que también importa cuánto consumen de agua buena tus fábricas y cuánto devuelven de agua buena y cuánto devuelven de agua contaminada. Los ríos de China están prácticamente todos contaminados. Los acuíferos de China, porque hay un tema para contextualizar un poco importante, es que los acuíferos son la mayor reserva de agua potable que tenemos los seres humanos. Nos acostumbran a ver el agua como un producto de la lluvia que cae sobre el río y de ahí la bebemos. Y esa es la costumbre que tenemos en nuestro país. Pero en esos países la costumbre es
sacar agua de los acuíferos. De hecho, la India, gran parte de su producción agrícola depende de un acuífero que está debajo de la India. Así como en China, en ciertas regiones, hay ciudades enteras que se autoabastecen de agua subterránea. Como hablábamos hace un rato, el acuífero guaraní, bien explotado, podría autoabastecer a toda América Latina y hasta podría autoabastecer al mundo sin necesidad de ninguna otra fuente durante 200 años. El problema de eso es que se agotaría, claro, pero tendríamos 200 años de agua segura y buena. Ahora, en China y la India, volviendo al tema y para tener perspectiva de lo que se nos va a venir, se están quedando sin los ríos porque están contaminados. Hay problemas con el cambio climático, con el tema de las lluvias. Todo lo que hablamos antes de la mala gestión del suelo se aplica y se multiplica en el caso de China por la enorme contaminación a todo nivel que han generado los excesos industriales y desarrollistas. Y los últimos estudios, además de eso, están mostrando que la capacidad de recarga del acuífero, o sea, el agua que le llega a los acuíferos, que se va filtrando por la tierra de las lluvias hasta llegar a los acuíferos, es muchísimo menor que la cantidad de agua que se está extrayendo. Eso provoca que la cantidad de agua en un acuífero se reduzca, con lo cual cualquier tipo de contaminante se concentre, con lo cual genera una enorme vulnerabilidad, y se sabe que esa agua se va a agotar por dos motivos principales: porque va a ser cada vez peor primero, y después simplemente se va a terminar secando porque no le llega ni... En el caso de la India le llega 20 veces menos agua de la que se está retirando. Entonces es una cuestión de tiempo, y es una bomba de tiempo que afecta a 2.500 millones de personas. Por más que la población de China se está reduciendo, hablemos de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas que no está planificado a nivel global a dónde se van a trasladar. Y de hecho, viendo un poco el papel que está cobrando China en la realidad, se podría estimar que China se está cubriendo las espaldas con acuerdos binacionales o multilaterales, y no es casualidad que esté poniendo los pies en América Latina en búsqueda de un recurso que ellos saben que es esencial. Porque Estados Unidos, si bien tiene una gran voracidad de recursos, tiene otra disponibilidad de recursos hídricos, y no estaría en la primera línea de quienes van a salir a necesitar agua. En el caso de China sí, es evidente que China va a tener un gravísimo problema de abastecimiento de agua para su población, y de hecho ya tiene un grave problema de contaminación a todo nivel que están intentando ver cómo revierten. Ahora, por más que vos vivas en un ambiente contaminado, si tenés agua potable podés vivir, pero sin agua potable no podés vivir en ninguna condición, y mucho menos abastecer de alimentos a una población como la de los chinos. Entonces, esas jugadas estratégicas son las que han hecho que esté todo el país plantado de soja, por decirlo de alguna manera, porque se prevé que cada vez va a ser más negocio darle alimentos a un país que se está quedando sin capacidad de producirlos, como es China. Vos me decías, ¿qué podemos hacer en Uruguay para valorizar este recurso? Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de la dimensión del recurso y cuál es el verdadero recurso del agua. El verdadero recurso del agua en el Uruguay, a nivel estratégico y global, es el acuífero guaraní. El acuífero guaraní está catalogado como el mayor acuífero del mundo en cuanto a su capacidad de recarga. O sea, es como que tuviéramos un estanque gigantesco que a su vez le entra agua de manera constante como para abastecer a toda América Latina. Tengo pocas referencias en mi cabeza de haber escuchado hablar del acuífero guaraní, más allá de cuando uno se pone a rascar un poco en la realidad. No es algo que cuando uno recorra el norte del país nos expliquen que estamos parados encima de una de las reservas de agua más importantes del mundo. De hecho, ya vemos cómo se lo toma de manera, por decirlo de alguna manera, como cuando se habla de los daños colaterales, hablando del fracking. Pero nunca una política hacia decir, bueno, estudio, conservación y buen uso del acuífero guaraní, un recurso estratégico para el país. ¿Cómo hacemos para potenciar esto? Es como que los árabes hace 200 años hubieran tenido el petróleo debajo de la tierra y no hubieran hecho nada, y en un momento se hubieran encontrado con que esa tierra ya no les pertenecía o que se estaba explotando por manos extranjeras. Hace un rato, antes de comenzar la transmisión,
vos me apuntabas con buen tino, el contexto global de los tratados de inversiones, ¿no? Y como mañana, ante una escasez global del recurso, con las empresas que ya están explorando por encima del acuífero con la excusa del fracking, pero que bien sabemos que la inteligencia global a los niveles más altos no se les escapan ese tipo de cosas, todas las prospecciones sísmicas que se están haciendo con maquinaria de alta tecnología le van a dar una idea cabal a quienes necesitan del recurso de dónde está y dónde es el mejor lugar para hacer un pozo para llevárselo. Si encima de eso, por necesidades económicas, les dejamos la puerta abierta para que al vil precio de la necesidad hagan un pozo, nos dejen una regalía y se lo lleven, como estábamos proyectando, con algo mucho menos importante como sería el hierro, ya sabemos por dónde pueden ir los tiros el día de mañana. Ahí está. Bueno, vamos a una pausa entonces y seguimos. Bueno, continuamos entonces. Voy a dar nuevamente mi teléfono al aire por si tienen alguna duda, un mensaje de texto, 099-59-1029. Aquí nos llega una pregunta. Vivo en Montevideo Urbano, me gustaría tener un pozo en mi terreno. ¿Es viable hacer una perforación? Y lo manda Juan. Habría que ver dónde estás en Montevideo Urbano, Juan. Si escarbás seguro vas a encontrar agua. El tema es a qué altura y a qué costo, ¿no? Lo que estábamos viendo es que sería lo ideal que determinados grupos de personas pudieran juntarse e ir sacando su propia agua. De hecho, en el ámbito rural es lo más común del mundo y en muchos países se incentiva como un recurso estratégico tanto para consumo como para riego. Ahora, el problema que al final vas a seguir teniendo si estás en el Montevideo rural es qué agua sacás. Y en definitiva eso nos vuelve a llevar al tema de nuestra estrategia de país, ¿no? Porque cuando uno, como repasábamos, basa su producción en elementos que necesitan agua, esa agua tiene que ser de calidad. Si mañana queremos posicionarnos ante el mundo como productores de alimentos de calidad, el agua, que es la constituyente básica de todos los seres vivos, para formar esos alimentos necesita ser buena. Si no, los alimentos van a terminar contaminados por añadiduría. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil, donde las plantaciones realizadas con agrotóxicos hacen que las frutas en general que se consumen mayoritariamente en el Brasil, y no digo en Uruguay porque no hay estudios hechos, pero en Brasil sí, terminen afectando a los seres vivos que las consumen, y después la leche materna tenga altísimos porcentajes de agrotóxicos en zonas donde se hace de mala manera el cultivo. No decimos en Brasil, pero hay que saber que en Uruguay se utiliza la misma tecnología y los mismos agroquímicos. No es un país que esté exento de ese uso. Muchas veces la gente piensa que realmente aquí se plantan frutas, verduras, que los forrajes no están cubiertos de agrotóxicos, que es como una burbuja que se quedó en el tiempo. Y en realidad esta producción, esta revolución verde que se llamó, que ya lo hablamos anteriormente, forma parte de un bloque en el cual está incluido Uruguay. Pasa que la revolución verde, por decirlo de alguna manera, fue una manera marketinera de invadir África e invadir los países subdesarrollados. Exacto. Para imponerles un modelo de producción centralista y dependiente de la industria química. Exacto. Se acoplaron los intereses financieros, la geopolítica y la industria química para generar un modelo en el cual, si bien vos vas a producir más a corto plazo, tu dependencia y la degradación del recurso base, que es el suelo, y mejor dicho, son el suelo y los elementos, es enorme. Entonces es pan para hoy y la mayoría para ellos, y hambre para mañana cuando ellos sigan buscando otras fuentes de capital, porque en el fondo es capital financiero, porque es toda especulación financiera más allá de cómo se lleve a la práctica el modelo de negocio, y cuando busquen otro negocio
nosotros vamos a tener que comprar alimentos y más caros. Esa revolución verde, ya sabemos, es solamente cuestión de verlo, los efectos a largo plazo que deja, los temas de salud que son los más caros de todos, porque el recurso más valioso de un país tiene que ser el capital humano, porque es el recurso más difícil de renovar, más difícil de mantener cuando se degrada, por decirlo de alguna manera. O sea, si hay una epidemia y todo un país se enferma, ese país se hace inviable. Y cuando un país se va enfermando a largo plazo, como sucede en el Uruguay con el tema del agua, si no se revierte rápidamente, hay toda una pérdida que después se transmite por generaciones. Acá en el Uruguay, por poner ejemplos claros de cuál es nuestra política respecto del agua, se habló de que se iba a hacer un puente flotante en la Laguna Garzón, y se hizo un puente con estructura fija, que no tiene nada que ver con lo que se había discutido con los vecinos. Se hizo una regasificadora en plena bahía de Montevideo, que es un territorio históricamente olvidado, ¿no? Cuando uno mira la bahía de Montevideo y se imagina lo que podría ser en relación a otros países, podría ser un lugar precioso, y sin embargo es una cloaca en la cual, por la abundancia del recurso que siempre hubo y nuestra dejadez en cuanto al tema ambiental, que no solo pasa por no cuidar, sino por no educar, la bahía de Montevideo, la verdad, es triste el estado en el que se encuentra, y la regasificadora viene a ser la frutilla de la torta, ¿no? Ya que está todo podrido, ponemos una regasificadora acá, y mientras vamos dragando todo eso que quedó durante décadas y décadas acumulado en el fondo del puerto, y matamos toda la pesca artesanal de la zona, y pudrimos las playas, y tiramos mal el sedimento hacia donde dijimos que no lo íbamos a tirar, entonces ya pudrimos el resto de las playas, cosas que tuve la oportunidad de ver directamente. Lo mismo pasó con el puerto de La Paloma, se hizo una ampliación del puerto, o una reforma, mejor dicho, para sacar madera, o sea, para sacar básicamente agua para UPM, y lo que se hizo fue todos los sedimentos de los barcos, de los aceites, de los combustibles, de lo que había quedado durante décadas acumulado por una mala construcción de un puerto mal diseñado, se tiró hacia la playa de la Aguada. Ni hablar de lo que son UPM y Montes del Plata, ¿no? Yo miraba ayer una nota de Montes del Plata, y como siempre, algo similar a lo de la Revolución Verde, porque esos paquetes marketineros de las grandes inversiones o de los grandes milagros económicos, siempre sabemos cómo terminan. Tiene un efecto dinamizador a corto plazo muy grande, hay mucho dinero girando, pero que al final termina en pocas manos, y al final de la cuenta, cuando se pone en práctica el modelo, quedan pocas personas trabajando, muchos extranjeros, gran dependencia del recurso tecnológico exterior, o sea, no se genera verdadero desarrollo, y al final es un extractivismo brutal, que encima en el Uruguay, como no hay una valoración del recurso agua, lo único que pensamos que exportamos es madera, y porque en realidad lo que exportamos es madera, pues la celulosa ya sale de zona franca, o sea, no sale ni siquiera de nuestro país, les dimos zonas francas, con lo cual están prácticamente a piacere, eximidos de impuestos, y no pagan nada. Exacto. No pagan nada. Aparte de eso, el incentivo a la forestación, ¿no? Que fue la primer pata de ese negocio, y que paradójicamente, en un país que hizo una reforma tributaria en la cual a los trabajadores, no voy a decir le metió la mano en el bolsillo, porque es algo que se ha hecho en todos los países, pero bien sabemos que hay una cadena por la cual se le saca dinero al ciudadano para engrosar la burocracia estatal, con lo cual también se retroalimenta esa burocracia estatal, algo que ocurrió en las últimas administraciones, pero que al final de cuentas es para pagar deuda ese dinero, porque gran parte del presupuesto nacional es pagar intereses de deuda, la deuda es sagrada, y en nuestro ministro de Economía, el mismo que encargó la reforma tributaria, se encargó de siempre legitimar esa deuda, y a su vez sus, como quien dice, compañeros, de engrosarla y aumentarla. Esa reforma tributaria famosa dejó afuera la forestación, con lo cual una materia prima que se produce en forma totalmente extractiva a través de monocultivo, y que va a una isla como es zona franca en el país, se deja fuera de la reforma tributaria, cuyo lema era que pague más el que tiene más. Está claro que eso va de la mano con lo que ha dicho Mujica de la soja como
como un cultivo sagrado, ¿no? Hay una visión utilitarista y económica de los recursos, a la cual no escapa el agua y la cual termina padeciendo el agua cuando solo se la toma por el valor que puede tener hoy, a corto plazo y de manera directa. No se toman en cuenta los impactos por las pérdidas de agua en cualquier tipo de proyecto que se hace, y de hecho se prioriza otro tipo de recursos cortoplacistas sobre el recurso a largo plazo, que es el caso clarísimo del fracking. El fracking es poner en riesgo una reserva estratégica para la vida por un recurso puntual dentro de una coyuntura a corto plazo en un modelo energético decadente que el mundo ya le está buscando la vuelta y al que nosotros vamos totalmente a la cola pensando que si ponemos una regasificadora y encontramos petróleo y gas en el norte, vamos a ser los países árabes del futuro. Y los países árabes del futuro van a ser los que tengan agua, no los que tengan petróleo. Ahí está, exactamente. Bueno, acá nos preguntan si sería conveniente que el Estado fabrique un gigante filtro purificador y si es posible. Como ser posible, debe ser posible. De hecho, los holandeses desarrollaron ahora un filtro que va a trabajar con el aire de las ciudades más contaminadas en China. O sea, mejor dicho, un holandés diseñó un sistema de filtros para el aire contaminado. Ahora, es como que vaya un enfermo al médico y le diga, mire, me siento mal, me duele esto. Bueno, tome esto para que no le duela. No, claro. Lo que hay que preguntar es por qué te duele, ¿no? Y ese es el enfoque en el cual en este país esperamos que se caiga la madera del árbol para hacer leña. Y no nos quejemos si algún día el árbol no da madera. Nosotros tenemos que buscar alternativas al estar esperando que las cosas sucedan. Y lo que nos ha pasado es falta de planificación. La planificación es conocer los ciclos del agua y en base a eso tomar acciones y estrategias para conservar el ciclo de la dinámica natural del ciclo, y mantener lo más lejos posible al agua que utilizamos como recurso, sobre todo el que utilizamos de manera humana, porque es el que nos va a afectar peor, por decirlo de manera, porque si un árbol de eucaliptus de UPM toma agua contaminada, bueno, tendrá peor productividad, pero no va a caer en un centro de salud a generarnos un costo social, o a su vez ser una persona que trabaja menos, o a su vez quizás ser una pérdida humana que todos tengamos que lamentar. Para eso ya debería haber un retiro, que recién ahora se está hablando, de lo que es el cultivo de soja transgénica, que apareja una altísima contaminación, de lo que son las cuencas hídricas. Y a la vez estudiar alternativas de suministro, porque si mañana se nos fue el problema de las manos y la cuenca de Santa Lucía es irrecuperable, habría que tener un plan B y a su vez la preparación en la sociedad para asimilar ese plan B. Hoy en día lo único que se logró fue que la gente se callara en Maldonado por no cobrarle el agua. Eso es, tomate una aspirina que no te va a doler más la cabeza. Ahora, ¿qué tenés en la cabeza porque te dolió? Todavía seguimos sin atacarlo de fondo. Sí. Bueno, acá nos dicen, las avionetas que fumigan pasan a 15 metros sobre el río y la soja se planta hasta 1 metro del río. Manda José. Bueno, sí. Sí, ojalá no tengamos que llegar al extremo económico para valorizar realmente el tema de la soja, ¿no? Así como le dimos tanta importancia porque tenía una alta rentabilidad y el propio Mujica salió a santificarla, cuando mañana, por la gran dependencia que hay de los insumos químicos importados, o su dependencia del factor climático, o el precio de la tierra, o una conjunción de estos elementos, mañana no sea rentable la soja, no dejemos 1 millón de hectáreas desaprovechadas o contaminadas cuando ya sea demasiado tarde. Ojalá haya una política de Estado que ponga a la soja transgénica en el lugar que debe tener, como una oportunidad, pero no como un medio de desarrollo, y dentro de esa oportunidad se estudie la manera de evitar los efectos
por decirlo de alguna manera, de derrame que tiene todo el uso de los químicos, por sobre todo la mala aplicación de los agroquímicos. Pues acá hay dos temas. El glifosato está prohibido en muchos países. El glifosato es, valga la redundancia, un veneno, ¿no? No debería usarse en Uruguay, pero a su vez, si se utilizara, pues suponiendo un caso extremo que hubiera una plaga y no hubiera otra manera de contemplar el sacar adelante una producción de la que la economía dependiera para que todos comiésemos, supongamos un absurdo porque no es así, No. pero aún en ese extremo tendríamos que tener un método de aplicación que minimice el impacto sobre el resto de los recursos. Aquí vale todo, y cuanto más depredador se es, parece que más se aplaude. Cuanto vos tenés, como tienen los Grocopatel, 200.000 hectáreas y haces y deshaces, por decirlo de alguna manera, a tu antojo en ellas, vos vas y te juntás con el presidente y te sacás la foto y das discursos y haces simposios sobre las oportunidades estratégicas del cultivo de soja. Cuando vos sos un pequeño productor afectado porque al lado tenés una empresa que subarrienda el campo del vecino que está tirado porque se compró una casa y con esa plata ni le importa lo que haga la empresa, entonces esa empresa va y como no tiene el mínimo arraigo a esa tierra, te envenena a tu familia porque lo hace de una manera totalmente desprejuiciada, vos no tenés acceso ni a irte a juntar con el presidente ni a irte a juntar con nadie, ni siquiera hay un organismo fuerte que pueda ir y tenga la capacidad de decir esa avioneta no despega porque tiene un químico que no está permitido. No tenemos una autoridad clara en el país a nivel ambiental. Lo único que se ha podido lograr son pequeñas reacciones desde el ámbito ciudadano y que, habiéndolas vivido desde adentro, puedo decir que tienen mínimo apoyo a nivel político, un apoyo por la galería, un apoyo que si bien está basado en buenas intenciones de algunas personas, a nivel del aparato político es mínimo, y a su vez la resistencia, la generación de conciencia ciudadana, se choca con que hay gente más importante, por decirlo de alguna manera, en este mundo, que ya sabía que esas cosas iban a pasar, que ya estaban preparados y que ya tenían los fusibles listos para quemarlos en esos momentos. Entonces va a saltar una organización que supuestamente sea la que más defienda el agua, pero que el día de mañana, una vez que pase todo ese ruido, calle y otorgue lo que se continúa haciendo en el país. Exacto. Es lo que pasa un poco con las políticas que nos trae el Banco Mundial y el Fondo Monetario, ¿verdad? Sí, sin duda. Ellos fueron los principales promotores de esa revolución verde que hablábamos en África, en Centroamérica también, y mismo aquí en América Latina, con diferente grado de inserción de esas políticas, pero todos sabemos que esas políticas que ellos diseñan van de la mano con una estrategia global. Y volviendo a lo que hablábamos al principio, esos organismos, según la historiadora y creo que la persona más destacada en el tema del agua en América Latina, que es la profesora Elsa Brusone, una argentina que recomiendo mucho a quienes escuchan y que quieran saber más sobre el tema del agua y sobre nuestra situación en América Latina respecto del agua, buscar sobre Elsa Brusone. Yo cuando estaba preparando el programa me acordé que tenía un libro que se llama Las Guerras del Agua, es escrito por ella. Me acordé que había visto un video de una señora que hablaba sobre temas geopolíticos y del agua, era ella, y en cada página y en cada referencia que encontré en cada artículo que hablaba del agua, es ella la que está hablando. Su hilo de pensamiento es perfecto, es claro, tiene muchos años, ella es asesora del Congreso de la Nación Argentino, y ella lo que destaca es que estos organismos internacionales son los que dictan el discurso de lo que ya está cocinado. Y en los años 90 fueron ellos quienes dijeron que el siglo XXI iba a ser el siglo de los conflictos por el agua. Aquí, más que decir, bueno, somos ricos, o decir, aislémonos del mundo, no. Lo que primero tenemos que tener conciencia es de que, a pesar de esa riqueza que tenemos, la estamos gestionando muy mal por desidia, por dejarnos estar y por confiar en que el tema económico esté por encima del tema vital.
no va a haber un desarrollo verdadero del país sin una conciencia de los recursos que sostienen la vida, que es lo que en Europa ya dieron la vuelta. Cuando uno en Europa encuentra un montón de ciudades que eran ciudades industriales, que eran ciudades súper contaminadas, y sin embargo se han reconvertido en ciudades de servicios, ciudades turísticas, y las fábricas las mandan a China, las mandan a América Latina, como nos pasa acá con las plantas de celulosa. Acá es al revés. Estamos tomando la primera ola del desarrollo, la del industrialismo, a cualquier precio. Y mañana, cuando ellos ya hayan dado la vuelta y ya tengan esos sistemas de filtros masivos que hablaba la señora del mensaje para sus propias ciudades, porque alcanzaron un grado de desarrollo tal que les permite desarrollar esa tecnología, nosotros estaremos con una producción primaria que se basa en los recursos naturales, pero que al haber contaminado los recursos naturales va a ser totalmente vulnerable. Y dentro de un contexto internacional de altísima vulnerabilidad, como es el que estamos viendo, porque América Latina está sufriendo gravísimos problemas de escasez hídrica que están llevando, por un lado, a temas sociales, como es el caso del nordeste de Brasil, que por el racionamiento están provocando las primeras migraciones masivas que se están viendo en el Brasil, que es un país que uno diría la gran potencia mundial respecto del agua, porque tiene dos de los acuíferos principales por debajo, que son el que está debajo del Amazonas y el Guaraní, pero claro, la gente no estableció dónde estaba el acuífero a la hora de establecer su población, sino que se hizo basado en las aguas superficiales. Es lo que pasa en Egipto con el Nilo. Ahora, al no disponer del agua superficial, por el tema del cambio climático, la falta de lluvias o la contaminación, vamos a tener que recurrir a los acuíferos. Y a pesar de que en América Latina tengamos recursos de sobra, vamos a ver importantísimos movimientos migratorios internos. A eso sumémosle lo que va a venir de afuera, sumémosle lo de la India, sumémosle lo de China, y sumémosle el tema económico, porque ya se está hablando de escasez de alimentos por crisis hídrica. Y cuando se publicó hace poco un estudio de los acuíferos, que por eso cuando conversamos a la hora de hacer este programa, yo te propuse hacer el tema del agua porque me llamó la atención la dimensión del impacto que podía tener el tema de los acuíferos sobre el futuro. Se habló que los acuíferos que están más desgastados, que tienen más estrés hídrico, por decirlo de alguna manera, son los del medio oeste americano y los de las planicies hindúes y chinas, que son los centros de producción cerealera y agrícola más importantes del mundo. Ellos mañana pueden no tener agua, con lo cual puede afectar gravemente el comercio mundial, de lo que nosotros también nuevamente nos pusimos a la cola plantando soja y creyéndonos que esa es la ventana del futuro. La ventana del futuro son los alimentos, pero los alimentos en general. Aquí, en vez de apuntar a la biodiversidad, se está apuntando al monocultivo. Eso va a contramano del mundo y de la vida. El Uruguay tendría que revalorizar sus recursos en base a una estrategia que no sea retrógrada, pero que, por el contrario, mire hacia el futuro. Retrógrado es seguir modelos obsoletos. Retrógrado es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, adoptando modelos sin valorarnos plenamente en un contexto que ya se muestra cada vez más dramático en cuanto al tema del agua y el tema de los recursos naturales para la vida, y en el cual nosotros, si lo cuidamos, somos ampliamente privilegiados. Bien. De alguna forma, entonces, nosotros podemos decir que el acuífero guaraní, ¿verdad?, es un recurso muy importante en Uruguay, pero que no se habla. ¿Por qué crees que no se habla de este recurso? Porque de los temas más importantes no se habla hasta que se quiere que se hable. Del cambio climático no se empezó a hablar hasta que ya fue tan evidente que no se podía dejar de hablar. Pero paradójicamente, una vez que se empezó a hablar, se le da la difusión que antes no tenía, aun cuando los expertos lo venían anunciando. Con el tema de una crisis hídrica o de alimentos me parece que va a pasar lo mismo. De hecho, era uno de los
las conclusiones que llegué a sacar cuando traté de armar una línea de pensamiento respecto del agua, ¿no? Cómo de a poco las noticias sobre la escasez del agua se empiezan a reproducir, sin embargo no hay una noticia global que nos alerte sobre una escasez de agua, no tenemos idea realmente de qué acciones se están tomando para revertir esa potencial catástrofe, y por el contrario se salen a hacer medidas de la aspirina del paciente, como es no cobrarle el agua en Maldonado a la gente que estaba tomando agua contaminada y que sigue tomando agua contaminada, porque se pudo haber limpiado un poco, pero no se soluciona el tema de fondo. El acuífero guaraní no se habla porque es uno de los objetivos geopolíticos para el gran poder dentro de América Latina. Lo mismo que el acuífero que seguramente haya debajo de la Patagonia, que conecte con el Guaraní y con los lagos del sur. Lo mismo que toda la cuenca del río Amazonas, que es la fuente de agua superficial más importante del mundo, y a su vez la fuente de biodiversidad. Los recursos del futuro van a ser, aparte del agua, la biodiversidad y la energía. Y la energía cada vez es más fácil de generarla, por decirlo de alguna manera. Ahora, la biodiversidad es imposible de generarla. Eso viene de fábrica, y donde está la reserva más grande es acá cerca, que a su vez está íntimamente relacionada con el agua. No se habla de nada de eso porque cuando se hable ya nos vamos a dar cuenta cuál es el discurso y por dónde vienen los tiros. Ahora, que hay movimientos en torno a esas cosas está clarísimo, y todo lo que pasa con la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil está íntimamente relacionado. Y como comentaba hace un ratito Elsa Brusone, esta investigadora y asesora en defensa del Congreso de la Argentina, ha estado en la triple frontera, ha hablado con las autoridades locales y se ríen cuando se habla de células terroristas en esa zona. Ahí se sabe que está la mayor fuente de recarga del acuífero guaraní, o sea, el pozo de agua más importante del mundo, porque como dijimos hace un rato, es el acuífero que tiene mayor capacidad de recarga. Ahí está la fuente de agua que podría abastecer al planeta, nada más y nada menos. Y está siendo deforestada a pasos agigantados para la producción de soja. El 90% de la soja es para alimentar ganado, para las pasturas, también para la ganadería y también para el biocombustible, ¿verdad? Que hoy se ve como la panacea o como una alternativa ecológica, que en definitiva es todo lo contrario. Es dantesco el panorama. Yo voy a Paraguay 2 o 3 veces al año, y en la época de la quema de los suelos es dantesco el panorama en cuanto a la contaminación del aire, que queda todo el aire como una capa de humo alrededor, y a su vez los miles de hectáreas, porque es tierra de nadie. O sea, estamos hablando del norte de Uruguay y del Chaco, con un extremo del Brasil en el cual no vive nadie. O sea, es una zona inmensa, riquísima en recurso hídrico, pero que como naturalmente no era productiva, lo mismo que nos pasaba a nosotros al principio, se ha ido acomodando a la producción del momento. Y como bien decís vos, se está degradando de manera notable al mínimo esfuerzo por conservarla y a la máxima rentabilidad, sin medir las consecuencias. Es el asunto de fondo. Nos muestran por decirlo de alguna manera, un espejito de color, nos muestran una manera de hacer plata fácil a costa de el recurso a largo plazo. No nos sorprenda que mañana seamos nosotros mismos los responsables, y esos mismos que nos propusieron el modelo nos vengan a dar una solución, pero nosotros tengamos que resignar soberanía. Exacto. Bien, para cerrar voy a leer una pregunta que me hacen aquí. Bueno, buenos días. ¿Tú cómo te arreglas con el agua donde vives, Nicole? Bueno, nosotros vivimos en Maldonado y tenemos la suerte de tener agua de pozo de calidad, pero claro, como decíamos aquí, la importancia de un saneamiento responsable, ¿verdad? Porque si todos los vecinos tenemos de repente pozos filtrantes, esa agua se va a contaminar, que es un poco como ejemplificaba con la política uruguaya, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos también saneamiento ecológico, nosotros filtramos nuestras aguas grises con humedales que van a regar las plantas y así perpetúan el ciclo, y a su vez no usamos el agua potable
para nuestros desechos, nuestras heces. Bueno, gracias amigos, entonces nos despedimos hasta el lunes que viene. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a vos, Nicole, un gusto.